Bien, entremos de lleno en esto. Hoy tenemos por delante una revisión súper interesante de la guía número 6, que nos invita a recorrer a fondo la historia económica de Chile. Para entenderlo mejor, imaginemos por un segundo a un país entero como si fuera una gran familia. Una familia que durante décadas ha tenido que salir a trabajar, administrar sus ingresos y tomar decisiones difíciles. Explorar la historia económica de esta nación es, literalmente, como hojear un álbum de fotos familiar muy antiguo. Nos deja ver cómo esta gran familia ha ganado, gastado y a veces perdido su riqueza con el paso del tiempo. Vamos a repasar los distintos trabajos que ha tenido y cómo ha hecho negocios con sus vecinos. Es una historia llena de altibajos que nos explica, sin rodeos, por qué la realidad económica de hoy es tal cual es. ¡Arrancamos! Para ordenar un poco nuestro recorrido, vamos a pasar por 5 etapas clave. 1. La montaña rusa económica. 2. Reyes y tesoros nacionales. 3. El restaurante de un solo plato. 4. Reglas del juego. Y finalmente, la 5. Surfeando olas internacionales. Así que vamos directo a la primera parada. Sección 1. La montaña rusa económica. La analogía perfecta para arrancar es, de hecho, una montaña rusa. A ver, la economía de la que estamos hablando ha tenido unos ascensos impresionantes. Tocó picos de una riqueza tremenda cuando se descubrieron recursos súper valiosos, como el oro en sus primeros tiempos o el salitre más adelante. Pero claro, igual que en el parque de diversiones, después de esa subida espectacular, vinieron caídas abruptas, súper dolorosas, provocadas por guerras o crisis mundiales. Detenernos a entender estos ciclos no es solo un ejercicio de memorizar fechas aburridas. Es absolutamente crucial para comprender cómo la gente real se adapta, sobrevive y vuelve a empezar cuando el nivel de riqueza del país cambia de la noche a la mañana. Y con eso pasamos a la sección 2. Reyes y tesoros nacionales. Una pieza central de todo este rompecabezas histórico es el concepto de monopolio. En términos muy simples y neutrales, esto pasa cuando una sola entidad tiene el control exclusivo de un mercado o producto. Imaginemos un barrio donde hay un solo kiosco para comprar artículos básicos. Al no tener competencia, ese único kiosco puede dictar los precios que quiera. En la historia que estamos repasando, estos monopolios han sido tanto empresas privadas como del propio Estado. Pensemos, por ejemplo, en Codelco con la industria del cobre. Al no existir alternativas reales para los compradores, estas entidades terminan concentrando un poder económico gigante. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta idea es que estos monopolios no eran simplemente grandes corporaciones, eran literalmente reyes económicos. Operaban sin nadie que les hiciera sombra en el horizonte. El salitre, por ejemplo, reinó de manera absoluta en el norte, mientras que el cobre se coronó como el monarca indiscutido de las montañas. Es una metáfora brillante para visualizar ese dominio total del mercado que marcó épocas enteras del país. Para entender cómo estos reyes aseguraron sus tronos, tenemos que mirar la línea de tiempo de la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884. Los documentos de la guía nos proponen ver este conflicto no solo como un tema nacionalista o de fronteras, sino más bien como una fiebre del oro del siglo XIX. El gran motor detrás de todo esto fue el control de zonas riquísimas en salitre y guano, recursos que, en aquel entonces, valían tanto para el mundo como vale el petróleo hoy en día. El resultado final, un periodo de riqueza masiva que duró nada menos que 5 décadas. Pero toda época dorada tiene sus riesgos. Avanzamos a la sección 3, el restaurante de un solo plato. Analicemos esta comparación, porque es buenísima para entender la vulnerabilidad. Después de tantos años de éxito con el salitre, la economía se había vuelto como un restaurante súper exclusivo y rentable, pero que sabía cocinar un único plato. Mientras los clientes del extranjero pedían ese plato sin parar, todo era fiesta y prosperidad. El problema estalló en 1929, con la caída de la Bolsa de Nueva York. Los países ricos, que eran los principales clientes, se quedaron sin dinero y simplemente dejaron de comprar. Al depender casi el 100% de vender esta sola materia prima, el impacto no fue un tropiezo pasajero, fue un colapso total. El restaurante literalmente se quedó sin comensales. Entonces, el punto crucial aquí es ver cómo este choque global pegó de lleno en lo local, fracturando múltiples niveles de la sociedad.
En lo económico, los precios del salitre y del cobre se desplomaron estrepitosamente. En lo social, se desató una crisis profundísima, con un desempleo masivo que obligó a miles de familias a migrar dentro del propio país solo buscando sobrevivir. Y en lo político, el cambio fue definitivo. El Estado tuvo que aumentar muchísimo su intervención en la economía para intentar frenar una catástrofe que el libre mercado no podía contener por sí solo. Esto nos lleva a entender cómo nos organizamos hoy. Sección 4. Reglas del juego. Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona la dinámica del mercado moderno. Imaginemos la economía como un partido de fútbol. La competencia perfecta sería ese partido ideal y justo, con muchos jugadores respetando estrictamente las reglas, lo que al final beneficia al espectador, o sea, a los consumidores. Pero del otro lado aparecen las imperfecciones. Tenemos la colusión, que es cuando los jugadores acuerdan en secreto arreglar los precios haciendo trampa, o el monopolio, donde un solo equipo es tan gigantesco que nadie le puede ganar. Ahí el juego se vuelve injusto. Y es por esto que la intervención del Estado, actuando como un árbitro neutral, se vuelve indispensable para asegurar que la cancha siga nivelada. Ahora, dentro de este inmenso juego económico, nosotros como individuos necesitamos saber cómo participar sin salir perdiendo. La guía nos presenta otra comparación excelente. Los instrumentos financieros son exactamente como las herramientas de un mecánico. Nadie en su sano juicio intentaría usar un soldador si solo necesita clavar un clavo, ni usaría un martillo para arreglar un motor súper complejo, ¿verdad? Cada instrumento existe para un propósito exacto, y el mensaje fundamental que destaca la fuente es que usar estas herramientas de forma responsable requiere, sí o sí, de educación y conocimiento. Revisemos cómo es esta caja de herramientas. Por un lado, tenemos el martillo, que es la cuenta de ahorro. Algo básico, súper seguro, pero que deja ganancias bajitas. Después está la llave inglesa, el depósito a plazo, que implica dejar la plata inmovilizada un tiempo a cambio de un poco más de rentabilidad. También están las ASP, que conforman el sistema para ahorrar para la jubilación, y el crédito, que es pedir dinero prestado pero que conlleva la tremenda responsabilidad de devolverlo con intereses. Finalmente tenemos el soldador, las acciones. Alto riesgo, requieren muchísima precisión, pero pueden dar una recompensa gigante. Aprender a usar todo esto es igual de crucial que aprender las reglas de tránsito antes de salir a manejar un auto a la calle. Lo cual nos deja en nuestra última parada. Sección 5. Surfeando olas internacionales. Hablemos de la realidad de depender del comercio exterior. No podemos controlar el océano, pero sí podemos aprender a navegarlo. El texto compara la economía nacional con un surfista experto. La tabla representa la estabilidad interna del país, mientras que las olas son los impredecibles mercados globales. Una caída repentina en el precio del cobre, una guerra comercial entre potencias en otro continente, todo eso son olas gigantes y turbulentas. Y así como el surfista, el país necesita reflejos rápidos y una adaptación constante para no perder el equilibrio y caer al agua. Pasemos a ver cómo esto construye una verdadera estrategia de supervivencia a largo plazo. Según el análisis de la guía, mantenerse arriba de la tabla requiere pasos muy claros. Paso 1, aprender a cocinar más platos, o sea, diversificar las exportaciones y no quedarse solo vendiendo materias primas sin procesar. Paso 2, invertir con todo en educación y nueva tecnología para darle mayor valor a lo que producimos. Y paso 3, fortalecer las instituciones. Esto es lo que permite que ante los embates externos exista un equilibrio real entre generar crecimiento y proteger el bienestar de la sociedad. Y con todo este viaje histórico en mente, llegamos a una pregunta enorme que la guía nos deja resonando. Frente a olas inmensas que ya se están formando, como el impacto del cambio climático en nuestros recursos naturales y la inteligencia artificial cambiando nuestra forma de trabajar, ¿cómo deberá seguir reinventándose una economía que históricamente ha dependido tanto de la tierra para asegurar su futuro? Es un desafío monumental que nos obliga a comprender a fondo la historia que acabamos de repasar. Y con esta reflexión sobre la mesa, dejamos la puerta abierta para seguir cuestionando y explorando juntos las fascinantes dinámicas de la macroeconomía.